Bueno, la agricultura en nuestro pueblo ha sido agrícola, eminentemente era lo que había aquí en nuestro pueblo. Y además éramos envidia de todos los pueblos colindantes, porque teníamos una diversidad de cosas. Por ejemplo, teníamos el olivo, teníamos los cereales, teníamos las huertas, que eran regadas por nuestra agua, y, y la gente pues venía aquí a hacer trueque con la mayoría de todo lo que eso. Entonces era un pueblo que casi tenía su supervivencia. Yo me acuerdo de niños que venían cochinos a la ladera, se criaban los cochinos y criaban tantas cosas que todo se aprovechaba. Como era agrícola y ganadería había aquí pues muchísimos cabreros y se aprovechaba hasta la hierba. Yo he visto gente que vendía, una mujer vendiendo carrigüelos por la calle para los conejos y valía una gorda una almorzada. Después ya de eso fue cambiando, los olivos fueron cambiando, se cortaba hacha, se trabajaba muchísimo porque era todo manualmente, no había maquinaria. Entonces los animales eran imprescindibles en nuestro pueblo. Había una serie de animales que eran mirados al máximo, los mulos, los burros, en fin, y que le ayudaban a hacer la agricultura, pues lo que había. Cuando yo empecé con 14 años en la cuadrilla, cuando me dirigí a la escuela, empecé con la cuadrilla a trabajar. Mi padre estábamos de caseros y de encargados en un cultivo en el Fraile, como muchos de vosotros sabéis. Y con 14 años empecé a trabajar y me fijaba en la gente que iba allí a trabajar, la manera que tenían de hacerlo. Se araba con los mulos, se cavaba con el azón y les decían, repetir la cavada que hay que sacar las tortoleras. Y entonces repetíamos la cavada, haciendo unas cavas a los olivos, que dejando la parte de abajo del olivo con la parte alta por igual. Puedes decir perpendicular y todo. Y ahora ha cambiado todo por completo. La aceituna, por ejemplo, pues ahí van 30 personas a coger aceituna allí y se cogían 2.000 kilos de aceituna. Hoy una persona pues coge 1.000 kilos de aceituna en el remolque. Se cogían los mulos, se acarreaba, se llevaba a la cooperativa y esos tiempos fueron cambiando. Yo ya me daba cuenta, cuando ya cumplí 20 años, ya fue cambiando aquello, porque el dueño era un ingeniero agrícola y entonces ya vi yo la forma que tenía de cambiar la agricultura. Antes, como ya digo, servía todo, entonces sembraban nabos, por ejemplo, en una huerta que había, que ahora está destaca, hace 40 años que se pusieron, y la cambiábamos por estiércol para echársela a los olivos. Y entonces ya fue cambiando, traían camiones de abono del tío del caballo que le decíamos que era el eso, sacos de 80 kilos, y entonces lo traían volcaban 2 camiones allí en mitad del patio que tenía del cortijo y nos liábamos con las zonas, lo revolvíamos, la potasa y el abono de la albejana, que le decíamos. Y se revolvía y se le iban echando los olivos. Ya se empezó a echar abono, los olivos, la forma de labrar ya se puso, ya vinieron los tractores, el hacha ya, los cortadores, pues decían que al cortar un olivo, cuando trajeron las primeras motosierras, que no se me olvida, pues trajeron la primera motosierra y empezamos a cortar un olivo. Y decían que lloraban los cortes y que no arrojaban. Pero eso no fue así. Cuando llegó la hora de arrojaron los cortes como con el hacha. Aquí había maestros que trabajaban con el hacha, que tuve yo, que para mí se quedan de por vida. Esteban, Niño Pastora y una serie de hombres que trabajaron allí con el hacha, que aquello era, verlos trabajar era que maravillado. Porque cogían el hacha de esta forma, que cortaban un olivo y cortaban una rama y a mí me pusieron primero con el hacha, pero claro, había que tener pulso. Y decían, quítale un dedo al corte. Le quitaba un dedo al corte, pero no, se me iba abajo y me comía la yema. Entonces eso me enseñaron a mí a cortar olivos. Y cuando empiezas una cosa de chico no se te olvida nunca, ya lo tienes eso metido. Pero la forma de cortar ahora pues es totalmente distinta. Antes se resubían los olivos porque entraba la yunta debajo y se quedaban muertos los olivos, entraba la yunta, luego entraba el tractor de cadena después y que había que cortarlo. Hoy no.
Hoy pues no sabemos ni el color que tiene la tierra. Nosotros aquí tenemos varias, en el pueblo nuestro, varias calidades de tierra, y unas son más negras, otras más blancas. La tierra negra siempre se ha dicho que es la mejor de todas, pero ahora no sabemos si es negra o blanca porque no tenemos más que hierba por todos los lados, y como no hay animales ni se aprovecha, pues claro, ya en el campo es nomás que la desbrozadora, el tractor con la desbrozadora, y eso es la forma de cultivo que tenemos ahora. Han cambiado porque ahora a la manera de coger la aceituna también totalmente distinta. Ahora vamos todos con la maquinaria, cuando antes la mujer buscaba los cacarabitos de las chaparras, de las coscojas, que le decíamos, que no, son bellotas que no comen ni los animales, de lo fuertes que son, y lo dura que tienen la cáscara. Entonces se ponían las manos, ponían cascarabitos para ir arruñando en la tierra, para coger la aceituna. No había guantes, no había nada. Y tengo yo unos recuerdos muy buenos de aquellos tiempos porque la verdad se pasaba bien. Podía hablar con el compañero, con la compañera, decían chascarrillos, el otro decía otra cosa. Llegaba el día de terminar la aceituna y había una mujer que todavía vive en el pueblo, y además, por cierto, muy graciosa, y tenía un pañuelo perfumado en su casa siempre guardado para el día del remate. Llegaba el jefe o el señorito que le decíamos entonces y le echaba el pañuelo. Y entonces llegaba y el señorito se quedaba muy serio mirándola la primera vez, luego ya se acostumbró. Le echaba el pañuelo y decía: este pañuelo es de una aceitunera pobre, lo recibe un caballero noble, ¿quién lo fía? Y decía: en mi bolsillo. Pero con una voz fuerte allí todo, le iba a dar palmas, y había un remate que nos le íbamos a bailar, todo el mundo allí a comer y a beber. Y la verdad que eran tiempos duros, pero bonitos. Hoy, pues la aceituna lo que queremos es llevar la cooperativa con triantes mejor, y con triantes la lleves, te quita del medio estás pasando fatigas, como decimos. Y ahora es la sopladora, la breadora, entonces no hablas ni a mediodía, porque a mediodía tienes media hora para comer, porque lo que quieres es irte a la cola de la cooperativa rápido. Y en fin, que ha cambiado totalmente la forma de agricultura de nuestro pueblo a lo que era antes. El agricultor era y ha sido y es poco mirado en nuestro pueblo y en todo el mundo hoy, creo yo, porque el agricultor juega un papel importante en esta vida. Hay gente que no lo comprende, pero yo creo que es así. Antes decían que un destripaterrones nadie lo miraba, iba a la mil y decían que si eras del campo pues te ponían allí a hacer guardia o a hacer otra cosa que no, porque claro, pensaban que no tenían la cultura que uno que tuviera su estudio y tal y cual. Hoy las cosas han cambiado. Hoy la gente joven, hay algunos que se están dedicando a la agricultura, lo llevan bien, tienen sus tractores, tienen su manera de trabajar, y yo creo que la agricultura en nuestro pueblo creo que iba ahí adelante. Y antes decía eso, que en destripaterrones, pues incluso las madres le decían a las hijas: tú los destripaterrones no los mires. Hoy es distinto, porque hoy un agricultor, aunque es duro el trabajo, si sabe labrar la tierra y sabe cuidarla, pues obtiene beneficios, aunque todavía no es eso. Y yo creo que este trabajo de la agricultura pues no está visto ni está remunerado, ni a la hora de tu jubilación está pagado, porque claro, dicen que hemos cotizado menos, pero no hemos dejado parte de nuestra vida y dolemia aquí en estos terrenos. Y yo creo que y la gente se tiene que dar cuenta que este trabajo no es un trabajo, es un trabajo bonito para el que le gusta el campo, pero se tiene que dar cuenta que es un trabajo imprescindible, porque si no hay agricultores no hay gente para llevarle de comer, porque la tierra y la gente que la cuida es de lo que están comiendo los demás. Por lo tanto, creo que se debía de mirar más por la gente del campo.